En los mares del Jurásico nadó una célebre criatura que fue correctamente bautizada con el nombre con que se la conocería para siempre, ictiosaurio o ictiosaurus, cuyo nombre se traduce como lagarto pez, nombre que le fue dado acertadamente en 1818 por el paleontólogo y botánico alemán Charles Koenig, quien trabajó para el Museo Británico. Pero los primeros esqueletos completos de ictiosaurio fueron descubiertos en la localidad inglesa de Lamb Regis a principios del siglo XIX por Mary Anning. El nombre de lagarto pez resulta por demás apropiado, en virtud de que los ictiosaurios en verdad evolucionaron a partir de los reptiles. Los ictiosaurios vivieron desde el Jurásico hasta principios del Cretácico, es decir que vivieron hace entre 206 y 140 millones de años, aunque otras fuentes señalan que el ictiosaurio en realidad se originó en el Triásico. En realidad ya se habían descubierto fósiles de ictiosaurio desde 1669, pero eran tan incompletos que cualquier intento por estudiarlos conducía a meras especulaciones. El mérito de Mary Anning consistió en localizar un ejemplar lo bastante conservado como para permitir el debido estudio e identificación del tipo de ser vivo de que se trataba. ¿Pero qué ha pasado? El primer científico que se dedicó al estudio de este ejemplar de ictiosaurio, después de su propia descubridora, fue el cirujano Abraham Home, del Real Colegio de Cirujanos. Sin embargo, sus pesquisas lo condujeron a sospechar que podía tratarse de una especie de cocodrilo, teoría que pronto desechó debido a la presencia de aletas en el esqueleto, y después a bautizar a este reptil marino como Proteosaurus debido a una presunta similitud que Home creyó ver en las vértebras de este fósil con las de un grupo de salamandras conocidas como proteidos. Los ictiosaurios pertenecen al orden Ictiosauria, de la familia Ictiosauridae. Los ictiosaurios son considerados depredadores marinos caracterizados por sus enormes ojos, sus 4 aletas en forma de media luna y una aleta dorsal, y se alimentaba de peces, pulpos, calamares y otros animales marinos. Los ictiosaurios fueron reptiles con un perfil que en mucho remite a los delfines modernos. Los ictiosaurios fueron reptiles acuáticos muy peculiares porque guardaban similitudes con los tiburones, que son peces, y con los delfines, que son mamíferos. Cuando un animal guarda esta clase de semejanzas con otros con los que en realidad no está relacionado, se trata de un caso de evolución convergente. ¡Ajá, se mamó! El ictiosaurio nadaba como los peces moviendo su poderosa cola de un lado al otro. El ictiosaurio respiraba aire, por lo que es probable que habitara cerca de la superficie del agua. Se tiene constancia de esto por las fosas nasales presentes en la parte superior de su cráneo, cerca de la base de su hocico, que a su vez estaba poblado de dientes cónicos y puntiagudos. El ictiosaurio debió tener una piel lisa y una forma hidrodinámica, detalle que es conocido gracias a los excelentes fósiles de ictiosaurios completos descubiertos en la localidad de Olsmaden en Alemania, que se encontraban en un estado de conservación tan magnífico que los científicos pudieron apreciar los contornos de la piel igual de bien que los huesos. El ictiosaurio estaba equipado con aletas parecidas a grandes remos para mantenerse estable en el agua. Las aletas pectorales, es decir delanteras, eran el doble de grandes que las traseras. Los ictiosaurios medían en promedio alrededor de 2 metros de largo, pero algunos llegaron hasta los 9 metros, en tanto que el peso medio de estas criaturas debió rondar los 90 kilogramos. Uno de los ictiosaurios más grandes fue el Sastasaurus, que medía 20 metros de largo y pesaba alrededor de 25 toneladas. En mayo de 2016, en una playa de Somerset, Inglaterra, fue descubierta la mandíbula de un enorme ictiosaurio que vivió hace 205 millones de años. Este fósil fue comparado con Sastasaurus y como resultado los investigadores concluyeron que este nuevo ictiosaurio desconocido debió medir alrededor de 26 metros de largo, tan grande como una ballena azul. El ictiosaurio tenía unos ojos excepcionalmente grandes y rodeados de una sólida placa ósea, mientras que su cola de pez le ayudaba a propulsarse y su aleta dorsal le proporcionaba un mayor equilibrio. No entiendo nada. Las hembras de ictiosaurio no ponían huevos, sino que parían directamente a sus crías. Esto se pudo descubrir gracias a los fósiles de ictiosaurios adultos que incluyen huesos de las crías en el área que correspondía al vientre.
Asimismo es gracias a estos fósiles que se pudo identificar su dieta, como el caso de un esqueleto de ictiosaurio que parece haber consumido al menos 1500 calamares en su vida. De hecho es precisamente gracias a su dieta que los paleontólogos tienen certeza acerca de las altas velocidades que el ictiosaurio pudo haber alcanzado al nadar, porque se han encontrado restos de un pez llamado Folidóforo o Folidóforus en los coprolitos de los ictiosaurios. Al parecer los peces folidóforos eran capaces de alcanzar velocidades superiores a los 40 km por hora, por lo tanto el cálculo es simple. Si el ictiosaurio era capaz de alimentarse de este pez tan veloz, es porque podía alcanzarlo. Dicho sea de paso, si bien los primeros fósiles de ictiosaurio fueron encontrados en Inglaterra y posteriormente en Alemania, también se han encontrado ejemplares en Groenlandia y Canadá, así como en Rusia, India, América y Australia. ¿Qué pedo? Todavía durante el siglo XX los ictiosaurios han representado un misterio para los paleontólogos, porque al parecer originalmente se trataba de reptiles terrestres que terminaron adaptándose y reintegrándose a la vida en el agua. En 1982, investigadores japoneses de la Universidad de Hokkaido descubrieron en el noreste de Honshu, la principal isla de Japón, un par de esqueletos casi completos de Utahtsusaurus, un reptil del Triásico inferior que medía alrededor de 3 metros de longitud. El paleontólogo japonés Ryosuke Motani estudió estos fósiles en 1995 y los describió como un ictiosaurio que parecía un lagarto con aletas. Poco después fue descubierto en China otro ejemplar de un ictiosaurio primitivo, bautizado como Chaosaurus. Ambos descubrimientos ayudaron a identificar el lugar que los ictiosaurios ocupaban en el árbol de la vida, porque como ya se ha mencionado, originalmente se trataba de reptiles terrestres que se adaptaron para vivir en el agua. Sus patas dieron lugar a aletas, mientras que la forma del cuerpo se hizo cada vez más corta e hidrodinámica para evitar la resistencia del agua al nadar. Incluso algunas especies llegaron a desarrollar una aleta dorsal. Este rasgo, junto a la sangre caliente, le permitieron a los ictiosaurios convertirse en animales muy rápidos. ¿No te parece eso curioso? Muy similar al ictiosaurio fue el oftalmosaurio, una criatura acuática que vivió hace entre 165 y 150 millones de años, durante el Jurásico, y cuyo nombre significa ojo de lagarto. En griego, este nombre le fue dado porque fue el vertebrado con los ojos más grandes en proporción con el resto de su cuerpo que haya existido, lo que no es exageración si se considera que sus globos oculares medían 23 centímetros de diámetro, por lo que abarcaban casi todo su cráneo de 1 metro de longitud. Asimismo, los fósiles de este reptil acuático muestran que poseía una sólida placa ósea alrededor de los ojos y que los protegía de la presión del agua. De esto se deduce que el oftalmosaurio se sumergía en aguas profundas y oscuras cuando perseguía a una presa o se escondía de un depredador. El primer ejemplar de oftalmosaurio fue descubierto en 1874 en Inglaterra por el paleontólogo británico Harry Goodyear Seeley, aunque desde entonces fueron descubiertos más esqueletos de oftalmosaurio en Argentina. ¿Vienes de la prehistoria o qué? Aunque el oftalmosaurio tenía la capacidad de sumergirse a grandes profundidades, no parece haber estado especialmente adaptado para resistir los efectos de la presión, porque sus fósiles muestran signos de lo que se conoce como enfermedad del buzo, cuando un buceador asciende a la superficie demasiado rápido. El nitrógeno descomprimido en su sangre forma burbujas que producen dolor y pueden dañar los huesos y demás tejidos. Los restos fósiles de oftalmosaurio muestran señales evidentes de que este reptil marino sufrió dicha enfermedad, señales como depresiones en las articulaciones y huesos de las aletas. Es posible que el oftalmosaurio fuera un cazador nocturno, en virtud de que sus grandes ojos estaban especialmente adaptados para aprovechar la luz mínima, con el objetivo de permitirle localizar a sus presas, de las cuales su favorita pudieron ser los calamares. Aunque apenas tenía dientes, su mandíbula estaba especialmente adaptada para apresar peces y calamares. Los grandes ojos del oftalmosaurio pudieron tener muchas células receptoras de luz, lo que le habría conferido la capacidad de ser más efectivo en la oscuridad.
Si bien estaba perfectamente adaptado para vivir en el agua, el oftalmosaurio necesitaba respirar aire, como hacen ahora los delfines y las ballenas. En ese tenor era muy veloz y ágil. Su cuerpo medía 6 metros de largo, tenía un perfil precisamente similar al de un delfín, e incluso pudo tener una aleta dorsal en forma de lágrima. Sus aletas laterales estaban más desarrolladas que las traseras, de tal suerte que probablemente el oftalmosaurio nadaba propulsándose con la cola, mientras que sus aletas delanteras le servían de timón. Las hembras de oftalmosaurio no se acercaban a tierra para poner huevos, sino que daban a luz a sus crías en el agua y nacían sacando primero la cola para no morir ahogadas. O por lo menos así lo indican los fósiles que se han encontrado de hembras pariendo. El número de crías en cada parto oscilaba entre 2 y 11, aunque el promedio era de 2 o 3 crías. No me lo creo, no me lo creo. Aunque en general los ictiosaurios desarrollaron enormes ojos para poder ver bajo el agua en condiciones con poca luz y a grandes profundidades, el oftalmosaurio, a pesar de su nombre, no fue el ictiosaurio con los ojos más grandes. Ese título le corresponde al Temnodontosaurus, una criatura del Jurásico descubierta por los hermanos Murray y Joseph Hannay y que tenía unos ojos de 26 centímetros de diámetro, superando los 23 centímetros de los ojos del Ophthalmosaurus. Para más referencias, el único animal moderno con los ojos similares al Temnodontosaurus es el calamar gigante, cuyos globos oculares cuentan con 25 centímetros de diámetro. Otra interesante especie de ictiosaurio que vivió en el Jurásico fue la llamada Stenopterygius, la cual guardaba amplias similitudes con los delfines modernos derivadas de una convergencia evolutiva con estos mamíferos, como por ejemplo la necesidad de salir a la superficie cada cierto tiempo para respirar aire, o haber tenido una aleta dorsal sin base ósea, aunque a la vez contaban con diferencias significativas porque tomando en cuenta el tamaño de las cuencas oculares de Stenopterygius es bastante probable que su principal sentido fuera la vista, a diferencia de los delfines que se basan en la ecolocalización. Otra diferencia importante entre estos animales es la posición de sus colas, porque en Stenopterygius esta se hallaba dispuesta en sentido vertical, de modo que probablemente se desplazaban por medio de ondulaciones laterales, como los cocodrilos modernos, mientras que los delfines tienen su cola en sentido horizontal y se trasladan moviendo sus colas en sentido vertical. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, Buenísimo, buenísimo. Si te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas para más videos, dejes un buen me gusta y comentes en la barra de comentarios, porque regalo corazones.